empezaron a aparecer y los empecé a ver, y entre más los veía me acordaba, y entonces hacía contacto con sus almas, eso sí, y eso sí lo sabía. Me encontré algo mucho mayor a una canalización. Traemos esas habilidades para conectar, que eso no es solamente privilegio de algunos cuantos, y con la firme creencia que era algo que lo iba a poder hacer. Bien, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, aquí estamos de nuevo en el siguiente video. Este sería el tercer video del canal. Y me pregunto si ya vieron el primer video de introducción del canal, si ya vieron el video del día 1 del canal, el video 1 donde detallo qué fue pasando cuando empecé a conectarme con la fuente. Si ya lo vieron, si ya vieron ese primer video de introducción donde se explica esta experiencia de haber encontrado este conocimiento, esta información para poder canalizar. Si no los han visto, entonces la invitación es véanlos. Por eso estoy iniciando mencionando estos videos para que los puedan ver y puedan captar y puedan ir siguiendo lo que se va a ir mostrando, dando a saber, dando a conocer en estos siguientes videos de aquí en adelante. Bien, pues yo soy Teo y lo que les estoy contando, lo que les estoy narrando es el cómo inicio a conectarme con la fuente, cómo sucede, cómo es que hacía tiempo atrás creía que la canalización era algo que solamente algunos elegidos, algunos que fueron ya predestinados y desde antes de que vinieran a la tierra, se había determinado que ellos iban a recibir información de la fuente, iban a canalizar. Pensaba que así era la canalización, que solamente algunos cuantos privilegiados por la vida tenían esas capacidades, esas habilidades. Y eso pasaba antes, hace tiempo atrás. Y empiezo por situaciones de la vida que me llevaron a estados caóticos, psicoemocionales y físicos, empiezo una búsqueda, un acercamiento. Primero la búsqueda de qué era lo que me estaba pasando a mí, por qué me estaban sucediendo todas esas cosas que me estaban sucediendo, que me tenían en una situación complicada, estresante, no sabía cómo salir de esa situación, y buscando respuestas y buscando la salida a esa situación en la que estaba, fui acercándome, conectándome a muchos conocimientos diversos para encontrar respuestas, y ahí fue donde empezó a aparecer, bueno, ustedes saben, si este video les apareció es porque están buscando algo similar a esta información que ahorita están conociendo. Entonces, así en mi búsqueda empezaron a aparecer informaciones que tenían que ver con canalizaciones. Empezaron a aparecer y los empecé a ver, y entre más los veía me acordaba de un canalizador que yo había visto hacía muchos años atrás, y que me pareció sorprendente lo que él podía hacer, cómo podía encontrar información para él, para personas que buscaban respuestas, hacían las preguntas a él y él encontraba respuestas para ellos. Ese fue el primer conocimiento que yo tuve sobre la canalización y de alguien que podía hacer eso, canalizar. Este canalizador pues vivió hace muchas décadas, Edgar Cayce, y me parecía sorprendente, era algo que yo decía, bueno, ¿cómo se podrá hacer esto? ¿Cómo se podrá acceder a esa información, tener esos conocimientos, traer esos conocimientos, esa información para uno mismo, para quien está buscando, para darles esa información a otras personas que también están buscando respuestas? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo sucede esto? Y entonces veía a Edgar Cayce como alguien privilegiado, como alguien elegido que nació para eso, para hacer lo que estaba haciendo. Y esos fueron mis primeros contactos, conocimientos con lo que es la canalización. Entonces, estando en ese momento de
de crisis, de caos emocional y físico, empezó a aparecer este tipo de información. Nuevamente, canalizaciones, aparece nuevamente Edgar Cayce, empiezo a revisar su información y el algoritmo, la inteligencia artificial empieza a mostrarme más contenido sobre estos mismos temas. Y empiezo a revisar esas informaciones, esos videos, y aparece un canalizador, aparece otro y aparece otro. Apareció un canal estadounidense donde alguien entrevistaba a canalizadores, varios canalizadores. Pude en ese canal conocer a más de 10 canalizadores que eran entrevistados a través de quien lleva este canal. Y me sorprendía lo que hacían, me sorprendía cómo ellos traían información de la fuente, de maestros, de seres multidimensionales, traían información, daban información al colectivo. De mediums, bueno, eso sí, lo sabía desde hacía muchísimo tiempo más, muchos años más. De mediums lo sabía. Mediums, pues, es alguien que contacta con la energía, el alma de personas que ya no están presentes físicamente, que ya trascendieron, que ya no están físicamente en este plano, con vida. Y entonces hacía contacto con sus almas, eso sí. Y eso sí lo sabía. Y pedí información a estas almas para dárselas a los familiares y que hubiera paz, tranquilidad, que se supieran temas que la familia quería saber. De eso sí sabía. Entonces empecé a conocer a canalizadores que estaban en otros países, otros idiomas, y empezaron a aparecer canalizadores de habla hispana. Algunos cuantos, eran pocos, no son muchos, aunque sí los hay muchos canalizadores, pero que no difunden la información que les está llegando de esta manera pública, hacer llegar la información que ellos reciben a más personas. No lo están haciendo, aunque sí hay canalizadores. Canalizan para sí mismos, canalizan para algunas otras personas, atienden terapéuticamente, pero están canalizando, sí los hay. Hay muchos que lo están haciendo, que lo están pudiendo hacer muy bien, conectando correctamente. Entonces, así es como empiezo a enterarme y a saber de lo que es la canalización, y me di cuenta que ahí podría encontrar respuestas a lo que me estaba pasando. Yo quería entender qué era lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, por qué de estar en un estado de bienestar fui en un proceso de salir de ese bienestar en el que estaba y entrar en un caos de preocupaciones, un caos de somatizaciones, situaciones físicas que se me fueron presentando. Quería saber por qué estaba pasando todo eso. Y creí que las respuestas iban a estar ahí, a través de estas personas que son los canalizadores, que si yo contactaba a alguno y le pedía que buscara información para mí, iba a encontrar respuestas. Y lo intenté, fui buscando entre esos canalizadores que yo seguía, buscando con quién se acomodaba a el tipo de información que yo necesitaba. ¿Quién de ellos podía darme la información que yo necesitaba si yo hacía alguna pregunta a través de ellos a la fuente? Y entonces empecé a seguir a algunos, y de esos algunos hubo alguien a quien determiné, dije, con él quiero hacer esa pregunta para la fuente a través de él. Y así fue como me conecté más a este mundo de la canalización, a seguir más a este canalizador. Y así fue como un día este canalizador anuncia, guiado por los seres multidimensionales que traen información o difunden información a través de él. Así fue como un día él fue guiado a empezar a salir públicamente, a hacer presentaciones públicas, presenciales, canalizaciones grupales presenciales en escenarios. Lo empezó a hacer
y empezó a realizar talleres. Todo esto lo hacía porque él iba siendo guiado a hacer esto. Empieza a hacer talleres, 1, 2 talleres, que fueron en otros países. Yo estoy en el país de México. Y el tercer taller que anuncia se iba a hacer en el país de México. Y decidí, voy a ir porque solo mencionaba taller, no decía qué iba a pasar, qué iba a haber ahí, taller retiro. Yo decía, voy a ir porque ahí voy a tener la posibilidad de estar cerca de este canalizador. Había buscado cómo tener una canalización con él y lo que me encontré es que su agenda estaba llena. No había espacio, no había lugar para solicitar una canalización. Entonces decido ir a ese taller porque en mi pensamiento estaba, ya estando cerca ahí, voy a platicar con él y le voy a pedir que aunque sea por unos minutos, canalice algo para mí. O tal vez grupalmente, cuando estemos en grupo en ese taller, yo pueda hacer alguna pregunta y encontrar respuestas. Con esa intención fui a ese taller. Y lo que me fui a encontrar fue más allá de lo que iba buscando. Me encontré algo mucho mayor a una canalización. Iba buscando una canalización, encontré algo mayor. Ya estando en el taller que duró 3 días, en el primer día, pues la bienvenida y cómo están, y él empieza a contar su historia y empieza a canalizar un poco, y después dice, bueno, pues ustedes están aquí. ¿Saben por qué están aquí? Están aquí porque fueron traídos por lo que conocemos y llamamos, y así lo mencionó, el ángel de la guarda, nuestro ángel de la guarda que cada uno tenemos, que así lo conocemos, y es un ser de luz energético que nos acompaña, pero con esas palabras lo conocemos. Entonces, él dice que, o más bien, estos seres multidimensionales que él canaliza, estaban dando una canalización y ellos eran los que estaban dando esta información, que habíamos sido llevados o traídos a ese taller porque este ser de luz nuestro que nos acompaña a cada uno de nosotros, nos había llevado, era parte del plan de nuestra vida estar ahí en ese momento para esa información, para eso que se iba a hacer ahí. Que por eso estábamos ahí. Y continuaron estos seres de luz, estos seres multidimensionales, canalizando, dando información para nosotros, y nos decían que estábamos en un momento de la humanidad donde era importante y necesario que cada vez más personas se conectaran con la fuente, que se dieran cuenta que traemos esas habilidades para conectar, que eso no es solamente privilegio de algunos cuantos, que algunos cuantos fueron así como que elegidos para venir a la vida y poder hacer esto, que todos lo podíamos hacer y que era momento de conectarnos y de creer que podíamos conectarnos. Eso es algo bien importante, muy importante, que yo aprendí en este taller. Que creyéramos que esto era posible, que era un regalo que todos traemos de poder conectar con la fuente. Y continuaban con la información y decían, pues han venido a este taller para saber cómo van a conectar con la fuente, cómo lo van a hacer. A eso vinieron a este taller, a conectar con la fuente, a aprender, a saber, a ser enseñados, a ser guiados a conectar con la fuente. Cuando yo iba escuchando eso, me llené de una emoción, me llené de una emoción extraordinariamente, vaya, no hay palabras para describir eso que yo sentía, porque tiempo atrás yo pensaba que esto era algo que solamente lo podían hacer algunos, y ahí estaba enterándome que era algo que lo podíamos hacer todos, que yo lo podía hacer y que ahí iba a aprender cómo hacerlo. Entonces me sentía que en ese momento la vida y el Todopoderoso me estaba dando el mayor regalo de mi vida, poder conectar con la fuente, encontrar esas respuestas, esa información, eso que yo quería saber en aquellos momentos, que lo iba a poder hacer, que iba a aprender a hacerlo.
Así que estaba extasiado de emoción de haber recibido esa noticia. Esas palabras fueron como un regalo al saber lo que iba a pasar ahí. Y estuve atento todo el tiempo, en todo momento, y siguiendo todas las indicaciones y haciendo todo lo que se tenía que hacer, haciéndolo lo mejor posible, lo más apegado a las indicaciones que se daban para que esto resultara, para que esto me funcionara. Yo me daba cuenta que la otra parte dependía de mí, el yo hacer bien las cosas para que esto sucediera, para poder conectar con la fuente. Y pasaron estos 3 días y ya finalizando en el tercer día, ahí también estuvo una canalizadora, que ella recibe información de la fuente desde el lado femenino, desde la energía femenina. Esa es la energía que ella canaliza. Y también estuvo dando un mensaje, estuvo dando mensajes muy bellos. Estábamos en el final, ella estaba canalizando y hubo en la última parte de la canalización algo que a mí se me quedó muy claro, fue determinante para yo creer que era posible canalizar, que yo lo podía hacer, que lo iba a poder hacer. Y recuerdo estas palabras que fueron dichas por ella a través de la canalización que estaba haciendo. Decían, es su derecho. Esa palabra se me quedó muy clara, muy entendida en el momento que la estaba diciendo. Es su derecho. Entonces yo me observé a mí mismo y me dije, tengo el derecho, he tenido el derecho, se me ha dado el derecho de canalizar, no ahora que lo estoy sabiendo, no ahora que lo estoy escuchando, desde siempre he tenido ese derecho. Y bueno, esto que estoy mencionando era algo que yo ya lo venía escuchando a través de todo este tiempo que venía siguiendo a estos canalizadores, y todos dicen lo mismo, todos podemos canalizar. En algunas ocasiones mencionaban que es un derecho, es un regalo que tenemos. Y ahí recordé cuando decía esta canalizadora, es su derecho. Ahí fue como que me hubieran entregado ese regalo de que era mi derecho, que me había sido concedido desde antes de venir a este plano, a esta vida. Estar aquí en esta vida y poder conectar con la fuente. O sea, en instantes, en segundos, estaba yo escuchando, pero todo eso estaba pasando por mi mente, todos esos pensamientos estaban pasando por mi mente. Y lo creí eso, creí que efectivamente tenía ese derecho de poder canalizar. Y lo siguiente que dijo fue, ejérzanlo, pero lo dijo en una tonalidad, en una forma que fue como una orden, ejérzanlo, así, o sea, con fuerza. Así lo transmitió, o yo así lo escuché. El caso es que así lo tomé, así lo creí, como el soldado, como el militar que recibe una orden, esto, vas a hacer esto. Bueno, así lo tomé yo, así fue para mí, como que fue la indicación, hazlo, ejércelo, es tu derecho. Como todos, veniste para poder conectar con la fuente, como todos, ejércelo. Y a partir de ahí hubo un cambio en mí, aquí, en la mente, creencia, esa creencia que había en mí antes de que esto solo era para algunos privilegiados, para algunos, nada más, para algunos que ya desde antes de venir a este plano habían sido así como elegidos de tú y tú y tú, sí lo vas a poder hacer, vas a poder canalizar. Esa era mi creencia. En ese momento cambió totalmente mi creencia y empecé a creer que yo podía, que yo podría, que en adelante yo iba a poder. Ahí se gestó un cambio, fue un cambio total en ese momento, con esas palabras. Eso provocaron en mí esas palabras canalizadas, eso que yo escuché. Es su derecho, ejérzanlo.
se me quedó y hasta la fecha es algo que recuerdo, está presente en mi mente, que es algo que puedo hacer, que podría hacer y lo empecé a hacer. Bien, entonces terminaron esos 3 días y hubo instrucciones, lo que íbamos a ir haciendo. Dijeron, esto no es más que el inicio, esto es que vinieran a saber qué iban a hacer. Pero ahora lo que sigue es lo que van a hacer, porque lo siguiente que van a hacer va a ser empezar a conectar con la fuente y lo van a hacer de esta manera y esta y esta y esta. Empezaron a dar las instrucciones de qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, todo. Etapas, procedimientos, en fin, todo muy bien canalizado, todo eso canalizado. Estábamos recibiendo una información canalizada. Estos seres multidimensionales estaban indicándonos cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a conectar. Y saliendo de ahí me dispuse y con la firme creencia que era algo que lo iba a poder hacer, que iba a pasar, estaba seguro, convencido de que esto iba a pasar, que iba a poder conectar con la fuente. Y empecé, me preparé mis tiempos, me organicé para qué iba yo a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo iba a conectar con la fuente, me preparé y creí en todo momento que lo iba a poder hacer. No me predispuse a pensar, a dudar. ¿Podré, no podré? ¿Cómo será? O sea, no pensaba en nada más que ir haciendo lo que tenía que hacer hasta llegar al momento, el acto, el tiempo seleccionado que yo había decidido para estar con la fuente. Es decir, yo había seleccionado un horario, días, para en ese momento conectarme con la fuente de la manera como fue indicado. Así que mis pensamientos no estaban en podré, no podré, la duda, qué pasará, lo llegaré a hacer bien, nada de eso. Mi mente estaba enfocada antes de empezar en ese primer día de conexión, que fue lo que ya les transmití en el video anterior, el día 1. El día 1. Yo estaba enfocado en que todo lo demás estuviera muy bien para ese primer día de conexión y no estaba pensando en cómo lo iba a hacer, qué iba a pasar, qué información iba a recibir, nada. Solamente dejé que el tiempo fluyera, las cosas fluyeran, llegar a ese día, a ese momento, a esa hora y conectarme con la fuente y empezó a pasar lo que está en el video 1. Entonces, si no lo han visto, vayan a este video 1, del día 1. Este es el video del día 2, lo que pasó en el día 2. Pero les estoy contando todo esto, es importante que lo sepan, porque la intención es que crean que ustedes también pueden conectar con la fuente. Así como yo lo pude hacer, aprender, fue un proceso. Bueno, esa es la intención, de que ustedes lo aprendan. Para eso son estos videos, para que lo puedan aprender. Esto es información que la intención es transmitirles, que ustedes crean, con lo que estoy narrando, que ustedes crean que también van a poder hacerlo. Y este es el video 2, donde les narro qué pasa en el día 2. Para ustedes enterarse qué pasó en el día 2, bueno, pues hay un fragmento, ahorita más adelante un fragmento en audio, imágenes también, de lo que pasó en el día 2. Y entonces vean ese video del día 1 para que entiendan mejor, más claro y aprovechen de mejor manera cada uno de los videos que voy a estar compartiendo. Y este es el video del día 2. Entonces, van a escuchar el audio, van a ver las imágenes de lo que pasó en el día 2. En el día 2 voy a la hora, el momento, el lugar seleccionado para conectar con la fuente. Me preparo de la manera como me tengo que preparar y empiezo mi proceso, mi acto de conectar con la fuente y no sentí cómo pasó el tiempo. El tiempo pasó,
Fueron como 2 horas, pero como yo tenía la disposición de estar ahí el tiempo que fuera, yo determiné que iba a estar ahí el tiempo que fuera. Eso sí me lo imaginaba, me imaginaba que no debía de tener una restricción, yo poner una restricción de tiempo, tanto tiempo voy a estar, no, me tomé la libertad de estar todo el tiempo que fuera necesario estar. Y pasaron más de 2 horas, de estar ahí, no sentí como el tiempo pasaba. Es algo sorprendente cómo estando conectado con la fuente, no se siente el tiempo como pasa. O sea, esa atención que se pone al tiempo se va, se pierde. Estamos con la fuente y todo lo demás no importa, no tiene importancia. Así pasa estando con la fuente. Pasaron 2 horas, estuve conectado, sintiendo, experimentando, recibiendo información durante ese lapso de tiempo. Sí había periodos donde de repente no pasaba nada y periodos donde sucedían cosas realmente sorprendentes, inexplicables. Hacen falta palabras. En nuestro vocabulario hacen falta palabras para explicar todas estas sensaciones que pasan y que suceden estando con la fuente. Hacen falta palabras en nuestro vocabulario. Y pasa ese lapso de tiempo, yo siento que ya había terminado la conexión, que ya lo que tenían que transmitirme, darme en esa conexión ya había ocurrido, ya había terminado. Y entonces me pongo a escribir todo lo que pasó en ese lapso de tiempo, 2 horas o más. Me pongo a escribirlo con el mayor detalle posible, escribirlo. Por eso conservo esta información y por eso están sabiendo a través de este audio que ahorita van a escuchar y van a poder ver imágenes que están ahí, porque lo fui escribiendo, lo fui documentando. Así que pues pongan la atención, porque todo eso que van a escuchar y a ver fue escrito después de el segundo día, después de la conexión del segundo día, fue escrito, está escrito todo lo que me pasó y muchas cosas más que no encontré palabras para describir lo que pasaba. Muchas cosas más. Escribí, fueron más de 7 hojas que estuve escribiendo. En resumen, es un audio de unos cuantos minutos nada más, son 4 o 5 minutos que dura este audio. Esas 2 horas resumidas fueron 7 páginas y esas 7 páginas ya convertidas a audio duran 4 o 5 minutos, eso es lo que duran. Imagínense, en 5 minutos está toda esa conexión de 2 horas con la fuente. Y es para que ustedes se enteren, se den cuenta qué pasa al estar conectados con la fuente. No a todos les va a pasar lo mismo, no a todos les va a suceder lo mismo, no va a ser de la misma manera. Cada quien va a tener su propia experiencia de cómo conectar con la fuente. Pero esto fue lo que pasó conmigo, es lo que estoy compartiendo. Y es para que tengan idea. Y bueno, hablando de idea, escúchenlo bien. Imagínense lo que van a estar escuchando, imagínenselo, para que se puedan conectar un poco más. Y la idea es que ustedes puedan conectar también con la fuente. Durante el video está apareciendo mi número. En adelante va a seguir apareciendo mi número para platicar, para que ustedes sepan cómo ustedes pueden conectar también con la fuente. Es posible. Es posible, todo es cuestión de que ustedes lo estén deseando ya, estén en el momento que ya lo quieran hacer, sientan ese llamado a hacerlo y es posible que lo puedan hacer. Bien, entonces vamos con el video y después del video les cuento un poco más. Pareciera que no estaba pasando nada, que no estuvieran actuando los guías. Esperaba que sucediera lo mismo que ayer, pero me empezó a llegar la información de que lo de ayer fue ayer y me relajé y me tranquilicé y empecé a notar lo que sentía y dije, siento
exaltada la respiración, siento hambre y de ahí me empecé a dar cuenta. Ahora estaban haciendo algo de otra manera, que estaban actuando en la zona de mi pecho, de genitales y glúteos, piernas y media pantorrilla. Sentía algo que estuviera llegando y entonces lo pude ver. Vi manos largas, delgadas y grandes, que enviaban energía a estas zonas y entonces empecé a sentir esa energía. Era una sensación de energía que me enviaban con sanación, tranquilidad, paz, serenidad, calma, relajación, armonía, sobre todo sanación, y yo estaba entrando en ese estado de paz, calma, tranquilidad. Mi respiración se empezó a calmar, me empecé a tranquilizar, empecé a respirar con mi calma. Estaba sintiéndome más tranquilo y entendí más lo que estaban haciendo. Que iba a ser diferente esta vez, que era diferente esta vez lo que estaban haciendo. Lo de ayer fue lo de ayer y que hoy era algo diferente a lo que yo esperaba sentir. Después de todo, esa misma energía fue llegando a mi cabeza y sentía cómo a mi cabeza llegaba esa energía, la sensación, cómo me rodeaba la cabeza. Sentí que me daban paz, amor, amor de una manera como no la había sentido. Sentí amor, sentí sin tocarme, solo transmitiendo con ese flujo de energía. Y era amor bello, placentero, tranquilizante y sanador. La sanación. Sentí un calor tibio que llegaba a través de la energía y entendí que me mostraban cómo era transmitir amor, pero además sentí realmente que me daban amor, sanación, me llenaban de confianza, paz, que yo me llenara de fe, que creyera, que me sintiera seguro por el futuro. Asimismo, me comunicaron que esta energía era también para hacer reconexiones neuronales que me relajen, estabilicen, que me devuelvan mi paz, tranquilidad, confianza, serenidad, la fe y confianza. Y era algo que además lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo todas estas sensaciones y emociones que llegaban a mí. Las estaba sintiendo desde mi cerebro, cómo llegaban y cómo empezaba a relajarme también a mi cuerpo. Y esa respiración exaltada con la que empecé se calmó, se normalizó. Me relajé de mente y cuerpo. Y me mostraron que es la sensación de lo que están haciendo en mí. Tranquilizarme, armonizarme, relajarme. Que tenga paz, seguridad y confianza hacia el futuro. Sobre todo esto, que sienta confianza en el futuro, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien y haga las cosas con tranquilidad, con calma, paciencia, que todo está a tiempo, que para todo hay tiempo, que el tiempo en el que pase, que el tiempo en el que se va haciendo es el tiempo en el que se estaba haciendo, que el tiempo en el que se va haciendo es el tiempo en el que estaba establecido hacerse y todo va a salir a tiempo. Que tome eso en cuenta y todo se va a ir realizando. Lo importante es que yo esté relajado y disfrute lo que voy haciendo y disfrute el ir observando lo que se va haciendo. Que me sienta seguro sobre el futuro, que todo está bien, que todo va a estar bien, que vinieron a hacer sanación en mí con la ansiedad. Desde antes de empezar,
me di cuenta que con el casco protector que me pusieron ayer, estaba sintiendo más paz, estaba más relajado. Me siento así. Agradecía haber recibido esta protección y me di cuenta que estuve relajado ayer, que ya estaba haciendo su función, lo que están haciendo en mí, y ahora me traen más sanación y más paz. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué les pareció ese audio? Como les decía, 2 horas escritas en 7 páginas y ya convertidas a audio, narradas en audio. Esas 7 páginas resultan 5 minutos de audio. Muy interesantes. Muy interesante lo que pasó, esa sensación experimentada, esa información recibida, de verdad emocionante. Es algo indescriptible que, como ya les mencionaba, en nuestro vocabulario faltan palabras para alcanzar a describir todo esto. Faltan palabras. Por eso escúchenlo, imagínenselo y probablemente puedan llegar a experimentar eso que se siente estar conectados con la fuente. Bueno, la intención es que ustedes también lo puedan hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y bien, entonces les cuento de este segundo día. Ya había pasado el primer día de estar conectado con la fuente y vivir todo eso, todo ese momento de estar conectado con la fuente. Después de eso, después de ese primer día, yo me sentí como ese niño que sabe que tiene un padre, pero que está lejos y así lo ve lejos, y de repente se encuentra con el padre, con su padre. Imagínense la felicidad de ese niño. Entonces así me sentía yo. Después de toda mi trayectoria de vida y haber creído, haber pensado, haber imaginado que estaba así, lejos del Padre. Y lo que se enseña a través de todas estas creencias que nos transmiten, que el Padre, el Creador, es alguien que está lejos, que nos supervisa, que nos audita, que nos reprime, castiga, etc. Después de, durante tanto tiempo, tener este tipo de informaciones y creer que así era, pues no deja tener ese acercamiento que quisiéramos tener. Siempre es ver lejos a ese Creador. Después de ese primer día, lo que pasó fue esto, así como se los describí, como el padre que había pensado y se había dado cuenta que su padre no estaba lejos, y llega el padre y ese niño está feliz porque está con su padre. Bueno, así me sentía yo después de ese primer día, después de la conexión de ese primer día. Así me sentía entre las nubes, me sentía bendecido, me sentía de muchas formas, pero con gratitud, con una energía positiva, una vibración diferente en mí, un estado de felicidad de que hubiera sucedido esta experiencia en este primer día. Así me sentía. Maravillado, sorprendido, bueno, me invadía una felicidad en ese primer día. Y pues sabía que iba a venir un segundo día. Me mantuve con esa sensación en ese primer día y bueno, preparándome para el siguiente día, estar listo, estar óptimo para el siguiente día. Y ya lo esperaba con ilusión, con ansia, bueno, no con ansia, con emoción. Emoción de gusto, emoción de felicidad. Y llegó ese segundo día de conexión y es como lo escucharon en este audio. Lo estaba esperando, esperaba que sucediera, estaba esperando esa segunda conexión
Y era una emoción también de si ya fue así el primer día, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a transmitir en este segundo día? Estaba emocionado, ilusionado por este segundo día, lo que iba a pasar en este segundo día. No generaba expectativas, no me ponía a pensar y me va a llegar esto, me van a decir esto, o yo quiero saber de esto. Estaba totalmente dispuesto a lo que me llegara en esa segunda ocasión. Y así me conecto y sucede lo que ya escucharon, lo que ya he venido narrando, sucedió. Lo más importante que quiero destacar aquí, bueno, sucedieron muchas cosas. Sentí, experimenté, me llegó información, me dieron a entender que venía un restablecimiento para mí, para mi condición mental, mi condición física, venía un restablecimiento, tranquilidad, certeza hacia el futuro. Me decían que se iban a empezar a generar cambios. Ahí está, lo pueden escuchar, pueden regresar y escuchar. Eso era lo que me transmitían, lo que me decían. Y fue un momento igualmente de calma, de conexión, donde el tiempo pues no se siente como pasa. Y lo que más recuerdo, o sea, lo que más me causa el querer describir y no poder describir, porque no hay palabras, las suficientes palabras, es esa sensación que experimenté de amor. Ahí menciono el amor. Yo he sabido lo que es sentir el amor hacia la vida, un día de tranquilidad, un día de paz, sentir amor a la vida, a mí mismo, hacia otras personas, sentirlo, hacia la naturaleza, los animales, en fin. Pero fue una sensación de amor, me llevaron a sentir algo más allá, 2, 3, 4, 5, 10 veces más allá de la sensación de amor que yo conocía, la sensación de amor que yo había experimentado. Me enseñaron, me mostraron, me hicieron sentir que era sentir el amor, pero un amor profundo, lleno de plenitud. Y se siente un gozo, se siente algo extraordinario. Ese tipo de amor. Me mostraron cómo era el amor más allá de lo que conocemos, de lo que experimentamos. Y que a partir de esa sensación y el amor sucede todo lo demás, todo lo demás. Se realizan muchas cosas a partir de conectar con esa energía que es el amor. Y bueno, de ahí más sensaciones, más comunicación que me dieron, más información que me dieron, que está en el audio. Y lo mismo, terminé y con una sensación de gratitud, de paz, de haberme quitado, tan solo el haber estado ahí, haberme quitado muchas cargas en ese momento. Muchas cargas que traía, así lo sentí. Empezaba yo a experimentar cómo todas esas cargas y pesos que traía empezaban a quitarse en mí. Y era parte de lo que estaban haciendo conmigo. Asistentes, son asistentes también. No solamente es la conexión con la fuente. Son asistentes que llegan y empiezan a hacer algo para nosotros, para mí, para uno, para el que empieza a conectar con la fuente. Y yo me daba cuenta de eso, que había otros seres más ahí, seres de luz, que estaban haciendo otras tareas más conmigo durante esta conexión. Es maravilloso, faltan palabras. Y revisen los videos anteriores, sigan viendo los próximos videos. Este es el tercer video del canal, el video número 2 de conexión con la fuente. Y va a haber más, se van a ir enterando de más cosas en los próximos videos. Lo más importante es que ustedes están viendo este video porque también están siendo llamados a este camino de conectar con la fuente.
Por eso están viendo esto. Por eso. Estuvieran viendo otras informaciones, otros conocimientos, otras cosas estuvieran viendo, pero están viendo esto. ¿Qué quiere decir? Que hay algo para ustedes ya, para que ustedes puedan también conectar. Ustedes están en la búsqueda también de cómo conectar con la fuente. Y esta es una manera más como el universo, el plan de vida les está mostrando a ustedes qué camino pueden seguir. Y también lo van a poder hacer, también van a poder conectar. Por eso están viendo este video. Por eso me pasó a mí ver y ver y ver y encontrar muchos videos canalizadores y encontrar esa información, porque era el camino, era lo que había más adelante para mí, conectar con la fuente. Entonces, si es algo que ustedes sienten el llamado, pónganse en contacto. Platiquemos un mensaje, cómo lo pueden hacer ustedes. También les quiero decir que antes de que este canal se abriera, a través de actividades que empecé a hacer, que fueron también sugeridas, indicadas a hacer, que tienen que ver con la sanación energética. Bueno, decirles también que soy psicólogo, es algo que he hecho, atender a personas a través de la psicología. Cuando ya entro a conectar con la fuente, a recibir información, y también he recibido canalización. Finalmente, fíjense bien, finalmente, bueno, no finalmente, llegó el momento en que con este canalizador que quería tener esas respuestas, llegó el momento en que sucedió. Tuvimos la cita, pregunté, me dio información y algo que me indicó era que tenía que hacer sanaciones energéticas, canalizadas. Y decía, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, sí sé, atiendo a personas a través de la psicología. No me pareció complicado, me pareció que era algo que lo podía hacer. Sentí que, bueno, es solamente cuestión de integrarme, adecuarme, aprender cosas que van a ser necesarias y básicas a hacer. Y lo empecé a hacer. Fue una indicación empezar a hacer esto, lo empecé a hacer. Y a raíz de esto empezaron a haber personas que hablamos de las canalizaciones y decían, yo lo quiero hacer. Y empezamos. Y personas que no tenían tanta información, tanto conocimiento sobre las canalizaciones, pero que ellos sentían el llamado de quererlo hacer, de poderlo hacer, y lo empezamos a hacer. Y empezaron a conectar. Entonces ya he estado pasando, aún antes de abrir este canal y de crear estos videos, ya he podido acompañar a personas para que puedan conectar con la fuente. Y esa es la intención de este canal, estos videos. En primer lugar, que sepan que lo pueden hacer. Y en segundo lugar, que si quieren hacerlo, saber cómo hacerlo, poder hacerlo. Que podamos comunicarnos y ustedes sepan cómo lo puedan hacer. Cómo pueden también conectar con la fuente. Esa es la intención. Son momentos, así lo escucharon al principio del video, son momentos en que la humanidad se han creado condiciones para que conecte con la fuente, para que más personas conecten con la fuente. Y bueno, estoy poniendo mi granito de arena para que esto suceda, para que más personas puedan conectar con la fuente. Bien, pues continuamos entonces con el siguiente video donde les estaré narrando qué más fue sucediendo, qué más fue pasando, cómo fueron las siguientes conexiones. Y fueron sucediendo cosas realmente sorprendentes cada vez, cada día. Estos fueron los primeros días que fueron conmovedores para mí por todo lo que empecé a experimentar. Pero los siguientes días fueron también de aliento y mucho aprendizaje, certeza, seguridad ante lo que estaba pasando. Bien, pues nos vemos en el siguiente video.